El pueblo de Saobras despierta bajo un manto húmedo de niebla, cubierto por colinas arboladas, donde el canto de los cuervos se mezcla con el susurro de hojas. Las antiguas casas de madera crujen con el viento, y un único farol en la plaza central emite un brillo amarillento que apenas atraviesa la bruma. El polvo de la tierra mojada se eleva con cada paso, impregnando el aire con aroma a musgo y destino incierto. Carla, maestra de primaria, revisa planes de clase en el umbral mientras observa con orgullo y miedo a Miguel y Ana correr por el camino de piedra. Por dentro, se debate entre el deseo de alcanzar reconocimiento en su trabajo y el miedo a descuidar la seguridad de su propio hijo, y una culpa oculta por haber pasado tardes enteras preparando material en vez de jugar con los niños. Miguel, de 9 años, siente la adrenalina de la aventura, pero lleva también la enorme curiosidad por desentrañar misterios en el bosque cercano y la ansiedad contenida al oír rumores de sombras sin rostro que acechan a niños que se alejan demasiado. Ana, amiga de la infancia de Miguel, carga con sus propias tensiones, la esperanza de impresionar a sus compañeros con historias fantásticas mientras teme las consecuencias de provocar lo desconocido, y el deseo de probar valor para escapar de la timidez que domina en la escuela. Mientras Carla llama a los alumnos para entrar, el farol oscila solo, proyectando sombras danzantes al borde del bosque. Allí, entre troncos retorcidos y pájaros silenciados, algo observa, una presencia informe, cuyo susurro surge en el viento y hace que el corazón de todos se apriete. La rutina tranquila de Saobras se revela frágil, dando inicio a un viento de inquietud que pronto será tormenta. El bosque al atardecer muestra troncos retorcidos, bañados por una luz anaranjada que apenas atraviesa el denso dosel. El viento susurra entre hojas secas, creando murmullos que parecen llamar nombres antiguos. Los pájaros que normalmente cantan permanecen en silencio. Solo el crujir de ramas bajo los pies de los niños rompe la quietud, como si algo más allá de lo visible los acechara. Miguel siente el corazón acelerarse al señalar una silueta alargada bajo un roble, donde la niebla se espesa alrededor de una forma sin rasgos. La curiosidad infantil paraliza su cuerpo, mezclada con un pavor primitivo que lo obliga a retroceder. Ana, siempre valiente, percibe el aire frío que rodea los hombros de Miguel y presiente una mirada detrás de ella. Su estómago se revuelve y las historias que contaba en casa ahora parecen profecías. Al regresar, Carla encuentra señales inexplicables de invasión. La taza favorita que reposaba en el fregadero está ahora sobre un taburete en el patio, manchada por gotas de rocío. Las llaves puestas sobre la mesa desaparecen y reaparecen dentro de un florero con flores marchitas. El reloj de pared se atrasa repentinamente 10 minutos, sugiriendo que el tiempo en Saobras tiene su propio ritmo. La noche se abre en silencio, y un gemido lejano atraviesa las calles vacías, mezclándose con el canto distante de búhos. Miguel despierta gritando. Manos invisibles arañan el aire cerca de su rostro, dibujando sombras que bailan en la pared. Siente uñas frías rozar su piel, como si la criatura quisiera marcarle no solo la carne, sino el alma. Carla corre por el pasillo y encuentra marcas de arañazos en el suelo y un susurro atrapado en los labios de su hijo. Ella toca a quien se atreve a mirar. Con cada despertar crece la duda entre proteger e investigar. Carla lucha contra su deseo de mantener a Miguel en casa, pero teme dejar a Ana sola con sus padres ancianos. Miguel, a pesar del miedo, inventa aventuras para Ana, insistiendo en que enfrentará a la criatura si ella lo ayuda. Ana se debate entre mostrar valentía ante sus amigos y no querer volver al bosque sin respuestas. La trama se profundiza. El bosque no es solo hogar de secretos antiguos, sino escenario de un horror que se alimenta de la curiosidad y el miedo, invitándolos a decidir
si seguirán espiando entre los árboles o retrocederán antes de ser vistos nuevamente. El sótano de la antigua iglesia, convertido en sala de reuniones improvisada, exhala olor a madera podrida y lámpara vieja. Carla y Lucas se sientan alrededor de una mesa de roble cubierta de diarios, mapas amarillentos y fotos arrugadas. Cada página se vuelve con un chasquido, liberando partículas de polvo que bailan en haces de luz amarilla. Carla, dividida entre el instinto protector maternal y la sed de respuestas, hojea el diario de su abuelo, donde se lee: el guardián aparece en la niebla, castigando a quien baile entre árboles prohibidos. Notas sobre rituales con velas negras y ofrendas de granos olvidados por los ancestros sugieren un pacto ancestral. Lucas, inicialmente escéptico, escanea con la linterna los bordes de una foto que muestra huellas alargadas al borde del lago. Registra mentalmente huellas sin forma definida, hundiéndose irregularmente en la tierra arcillosa. Reflejos sin rasgos en el agua calma, como si la criatura existiera solo en el reflejo del espejo acuático. Varias niñas contaron haber oído una canción de cuna en idioma antiguo a la orilla del lago al atardecer. Encuentran recortes de periódicos de los años 20 que narran desapariciones tras jugar al otro lado del viejo roble. Mientras Lucas ajusta la cámara para montar una vigilancia nocturna, Carla siente un escalofrío. Detrás de ellos, una rama plateada se desliza por la puerta entreabierta, como si la sombra del guardián rondara ya la habitación. El crepúsculo trae una niebla espesa que escapa del bosque como un mar plateado. Carla avanza con la linterna temblando. Las sombras se alargan en troncos retorcidos y raíces que parecen manos ennegrecidas. Cada paso hunde ligeramente el suelo húmedo, liberando olor a musgo podrido que oprime el valor. Carla siente el peso de su culpa maternal. Todas las veces que se distrajo preparando clases, Miguel pudo haberse perdido en ese enredo de árboles. Ahora, buscando al hijo desaparecido, carga no solo el miedo a fallar, sino la urgencia de rescatarlo antes que la criatura devore su inocencia. La niebla avanza en vendaval silencioso, a veces disipándose, a veces agrupándose en figuras indistintas. El canto de un cuervo resuena irregular, respondido por el susurro de hojas que no viene del viento. El aire frío corre por la espalda de Carla, trayendo recuerdos de leyendas susurradas junto al fuego. Quien mira al sin rostro se vuelve rostro vacío. Al levantar la linterna, la silueta delgada flota bajo un roble ancestral. El cuerpo negro flota sin tocar el suelo, brazos largos y finos, oscilando con ritmo inhumano. Al extender la mano espera el calor de Miguel, pero solo oye un susurro estridente: vuelve de donde viniste. La niebla cierra un abrazo helado y Carla retrocede al tropezar con una raíz oculta, cortándose el antebrazo con una herida profunda que quema como brasas. De repente, el vago se disuelve en partículas luminiscentes que flotan como luciérnagas macabras. Un risa seca resuena entre los árboles y Carla, con el brazo sangrando, descubre que la linterna se apagó. En la oscuridad absoluta grita por Miguel y Lucas, pero solo su eco responde, sellando el primer enfrentamiento en un peso de desolación y determinación. No permitirá que la criatura ni sus propios miedos la derroten. Al amanecer, Carla, Lucas, Miguel, Ana y un pequeño grupo de vecinos se reúnen en 2 coches oxidados, equipados con linternas, mantas y machetes improvisados. El sinuoso camino entre Saint-Aubras y la ciudad vecina se pierde en un mar de niebla blanca, y cada curva revela palmas inclinadas como manos listas para cerrar una trampa. El ambiente reacciona a cada intento de partida. Las luces de los faros duelan con ojos brillantes que surgen entre arbustos, siguiendo el movimiento de los vehículos. Alarmas de portones a lo largo del trayecto parpadean sin energía, proyectando sombras que se arrastran por las carrocerías. La radio del coche capta estática intercalada con susurros infantiles: ¡vuelvan, vuelvan!, mezclados con cantos antiguos en lengua perdida. Internamente cada uno enfrenta sus conflictos. Carla combate la culpa de exponer a Miguel y Ana y teme que la criatura aparezca y los
los arrastre de vuelta. Lucas intenta mantener la razón, pero siente el corazón acelerarse al escuchar el llanto distante de niños junto al motor. Los vecinos vacilan entre el miedo a ser víctimas y el deseo de proteger a sus familias. Algunos se aprietan amuletos. Miguel aprieta la mano de Ana, animándola mientras ella traga el miedo para no mostrar debilidad. Cada ruta de escape se revela callejón sin salida. Un árbol cae sobre el capó, sombras deforman las señales y la niebla reconfigura el camino. Rodeados por criaturas sin rostro deslizándose en la niebla, perciben que el guardián manipula no solo el bosque, sino el espacio a su alrededor. Desolados, regresan al pueblo extenuados, conscientes de que solo enfrentando el horror podrán liberar a Saint-Bras. Huir ya no es opción. En la sala acristalada de la casa de doña Herminia, lámparas de aceite lanzan un brillo tembloroso sobre estantes de caoba que crujen con cada soplo de viento. El aire huele a té de hierbas secas y a pergaminos antiguos. Cartas amarillentas de 1952, selladas con cera carmesí, reposan sobre una mesa de roble tallada con búhos. A la ventana, el bosque parece espiar, con ramas arañando el vidrio como dedos hambrientos. Doña Herminia, con manos temblorosas, entrega las cartas que revelan un chamán sin rostro, acusado de rituales prohibidos para proteger Saint-Bras de una plaga devastadora, detalles de ofrendas, granos de maíz envenenados y sangre de animales apuntando a sacrificios inocentes, instrucciones para un hechizo protector que al corromperse aprisionó no solo al chamán, sino el miedo colectivo del pueblo. Fotografías borrosas donde la figura central carece de rasgos faciales y está envuelta en niebla. Cada descubrimiento enciende tensiones. Carla, dividida entre instinto racional y urgencia maternal, teme que reencontrar ese ritual pueda condenar para siempre a Miguel. Lucas, alejado de supersticiones, ve vacilar su lógica al notar en el rostro de Herminia las marcas de un arrepentimiento antiguo. Ana, fascinada y aterrada, sostiene el collar ritual descrito en las cartas, presintiendo que allí está la clave, o la trampa. Miguel, ansioso por redención, levanta los puños decidido a liberar al chamán, aún sin comprender el precio. Mientras leen, un canto lejano en idioma olvidado llena el pasillo. Un eco de voces que se levantan del bosque. Las luces oscilan y el suelo vibra como si el antiguo espíritu pusiera a prueba su valor. Un vecino desconfiado irrumpe, exigiendo quemar las cartas y generando un conflicto. Proteger el secreto o destruirlo para salvar al pueblo. El grupo queda reunido bajo la lluvia fina en el porche, mirando la niebla avanzar en círculos. Ahora saben que el pacto no fue solo histórico, sino una fuerza viva. La criatura sin rostro es el reflejo corrompido del ritual y destruir su eco exigirá más que valor, exigirá sacrificios que comprometen a todos. La noche desciende sobre Saint-Bras como un manto pesado de niebla. La plaza central se sumerge en tinieblas porque todas las luces se apagan simultáneamente. La campana de la iglesia, colgada en torres retorcidas, suena sola, cada campanada reverberando por las calles como un corazón palpitante de miedo. El viento helado transporta los gritos de niños, ecos de voces angustiadas que confunden pasado y presente. Cuerpos de gallinas disecadas aparecen ensartados en hilos de los balcones. Sus plumas ennegrecidas tiemblan en silencio mortal. La niebla toma forma humana. Un espectro sin rostro avanza por las ventanas, dejando marcas de uñas en el vidrio que solo brillan a la luz temblorosa de las linternas. Miguel y Ana, con linternas improvisadas, captan visiones de la criatura entre ramas secas, a veces flotando, a veces estrellada contra muros cubiertos de musgo. Carla, consumida por la culpa de haber llevado a los niños al peligro, vacila entre proteger a sus hijos y enfrentar al guardián. Cada aliento suyo se mezcla con el olor a tierra húmeda. Lucas,
médico escéptico, intenta buscar explicaciones racionales, pero siente su pulso fallar al oír su nombre susurrado en el eco de la campana. Un grupo de vecinos armados con machetes persigue sombras que se multiplican, pero cada movimiento abre nuevos e imposibles pasajes, como si el pueblo se reconfigurara bajo la dirección de la niebla. Doña Herminia, que observa desde la ermita, ve su vieja cruz pulsar con luz débil, presagio de que el pacto ancestral requiere una nueva ofrenda de sangre. De repente, la criatura sin rostro extiende brazos translúcidos que atraviesan paredes, arrastrando a los más débiles a un abrazo frío. El grito de Ana resuena cuando una mano helada le roza el hombro. Miguel la empuja con valentía infantil, pero tropieza con un tronco oculto. El grupo, desorientado, se reúne en la base del roble ancestral, donde huellas sin forma parecen conducirlos de vuelta al punto de partida. El terror alcanza su punto máximo al comprender que Saint-Aubras dejó de ser un hogar seguro. La niebla los envuelve en torbellinos de arrepentimiento y miedo. Sin ruta de escape, solo les queda invocar el ritual dejado por doña Herminia y enfrentarse al guardián en la última apuesta por la libertad. La antigua ermita se yergue solitaria en un altiplano empapado de niebla, sus muros de piedra cubiertos de líquenes y musgo. Dentro, el aire exhala olor a vela quemada e incienso húmedo, mientras velas frágiles tiemblan en nichos rodeados de símbolos chamánicos. Cada piedra del altar parece latir bajo el peso de oraciones susurradas durante décadas. Carla y Lucas se separan para buscar a Miguel y Ana, llevando solo linternas y el peso de la culpa por haber arrastrado niños tan jóvenes al epicentro de ese horror. Doña Herminia, aislada en la capilla contigua, entona un cántico suave, su rostro iluminado solo por fragmentos de luz que escapan por las rendijas del vitral roto. Carla se acerca al antiguo pozo de piedra, donde el agua estancada refleja una niebla que se agita como un espectro. Al mirarse, ve los ojos de Miguel, dilatados y distorsionados, suplicando auxilio. La voz del niño susurra: «Mamá, sáqueme de aquí», y la superficie se transforma en un portal titilante lleno de sombras que la empujan adentro. La herida en su brazo arde, recordándole que cada segundo allí la acerca a perder la cordura. Lucas, guiado por pasos, entra a un corredor lateral donde voces de padres desolados se entrelazan, lamentos de quienes perdieron hijos en el bosque, clamando venganza o redención. A cada llamado, Pedro, Ana, siente el estómago revolverse, preguntándose si la criatura se alimenta también de su miedo a fallar como protector. El suelo tiembla bajo sus pies y casi abandona la búsqueda, pero una lágrima silenciosa en el rostro de Ana, oculta tras un arco, lo impulsa a seguir adelante. Doña Herminia, arrodillada frente a un crucifijo mixto de cruz cristiana y símbolos chamánicos, recita un fragmento prohibido. Las sílabas resuenan en latín mezclado con lengua ancestral. El suelo vibra, aparecen grietas y el vitral se rompe con un destello de fragmentos rojos. Cada pedazo corta el aire como cuchilla, esparciendo luz carmesí que tiñe las paredes de miedo. La niebla invade la capilla, condensándose en aliento frío que envuelve a todos en un abrazo mortal. Cuando la última vela se apaga, el silencio pesa más que cualquier grito. Comprenden que fueron devorados por una pesadilla viva. La ermita, antes refugio, se convirtió en cámara de tortura espiritual, obligándolos a elegir entre ceder al desespero o unir fuerzas para invocar el poder ancestral que mantiene a la criatura cautiva. En el enfrentamiento final, la tensión alcanza su punto máximo cuando pasado y presente colisionan en la ermita, forzando a cada uno a enfrentar sus miedos más profundos y decidir el precio de su propia salvación. La noche cae por completo cuando Carla, con manos temblorosas, ajusta el collar chamánico de rapé bajo el pozo ancestral. El viento aúlla por las rendijas, levantando nubes de polvo plateado que danzan en remolinos a su alrededor. Doña Herminia, con manto ritualístico, susurra oraciones en lengua olvidada mientras el corazón de Lucas late descompasado, dividido entre la razón
atención médica y el terror de ver a su hija en brazos del guardián. Motivaciones internas. Carla siente el peso de 1000 culpas maternas. Cada sílaba del cántico superó sus temores, pero teme que el sacrificio necesario sea mayor que lo que pueda soportar. Lucas duda si proteger el frágil cuerpo de Miguel o lanzarse al centro del ritual para defender a la hija de doña Herminia, cuya vida parece tan amenazada como la de ellos. Miguel y Ana, tomados de la mano, se ofrecen como conductores de la fuerza pura de la inocencia, un elemento nunca previsto en antiguos textos, pero que puede ser el verdadero antídoto contra la maldición. Doña Herminia, guardiana del legado chamánico, lucha contra el remordimiento por sacrificios del pasado y busca redención guiando el hechizo que los puede liberar o consumir a todos. Mientras el rapé enciende el polvo en el aire, la criatura sin rostro se agiganta en forma humana, brazos extendidos en un grito mudo. Fragmentos de memoria ancestral se proyectan en paredes de piedra. El rostro sin rasgos del chamán, luego el semblante severo de los ancestros que pactaron con el guardián. Cuando Carla rocía el polvo sobre el rostro espectral, la niebla a su alrededor arde como llama viva. En un destello cegador, el guardián ruge. Sus facciones comienzan a aparecer: ojos, nariz, boca, pero pronto se deshace en miles de partículas que brillan antes de apagarse en el suelo. El silencio que sigue es profundo y pesado. El pozo, antes pulsante con energía oscura, brota agua cristalina, reflejando el rostro aliviado de Carla y las lágrimas de Lucas. Miguel y Ana corren a los brazos de su madre y del médico, sintiéndose libres, pero algo en los ojos de doña Herminia advierte que el equilibrio entre cura y maldición sigue delicado. La antigua ermita, ahora calma, guarda en sus piedras agrietadas el eco de un pacto que solo un corazón puro pudo verdaderamente deshacer. Al amanecer, el sol se asoma tímidamente tras las colinas, disipando la niebla en espirales húmedas que se levantan de los techos. Las casas de madera muestran profundas cicatrices como cortezas arrancadas, y el canto de los pájaros que regresan al nido resuena en un silencio inusual. El pozo de la ermita brota agua cristalina, pero el sonido de gotas cayendo se oye lejano, recordando los suspiros de quienes aún duermen. Motivaciones internas. Carla siente una mezcla de culpa y alivio. Proteger a Miguel fue una victoria, pero su instinto alerta sobre el precio pagado por la verdad. Lucas toma notas con manos temblorosas sobre la ambivalencia entre cura y maldición, cuestionando si sus anotaciones salvarán futuros habitantes o atraerán curiosidad indeseada. Doña Herminia, aliviada, entierra las cartas con solemnidad, pero su mirada se pierde en el bosque, temiendo que algún día deba deshacer otro ritual. Miguel está sereno en brazos de su madre, pero la luz vacilante en sus ojos delata fragmentos de recuerdos, sombras de pesadillas que todavía resuenan en el bosque. Ana, atenta a cada movimiento entre los árboles, siente que el collar de rapé pulsa con energía propia, invitándola a descubrir secretos aún no revelados. Nuevas situaciones y conflictos. Algunos vecinos evitan a Carla en la plaza, susurrando si lo ocurrido traerá represalias del guardián. Por la noche, rostros sin rasgos aparecen brevemente tras las ventanas, despertando a niños llorando. El collar de rapé que Carla recibió se calentó en su bolso durante una caminata, como si quisiera regresar a la ermita. El bosque cercano arroja niebla incluso en días claros, formando figuras que se deshacen ante el primer rayo de sol. Lucas encuentra huellas largas y sin forma alrededor del pozo, señal de que la criatura continúa rondando el pueblo en la madrugada. Mientras el pueblo intenta retomar su rutina, el susurro de Miguel, ella no se fue de verdad, permanece, y la niebla que se dispersa lentamente deja en el aire la certeza de que San Brás vive a la sombra de un guardián que nunca duerme.
Ana tenía 17 años y desde pequeña siempre sentía un llamado por lo desconocido. Había crecido en la ciudad, con sus luces y ruidos constantes, pero algo en ella anhelaba la tranquilidad y el misterio que solo la naturaleza podía ofrecer. Su hermano menor, Lucas, con apenas 14 años, era más escéptico y pragmático, prefiriendo los videojuegos y las historias de ciencia ficción antes que las leyendas antiguas. Sin embargo, ambos compartían un vínculo inseparable, producto de una infancia marcada por la reciente pérdida de sus padres en un accidente automovilístico, motivo por el cual pasarían el verano en casa de su abuela, Doña Carmen, en un pueblo remoto de Veracruz. Doña Carmen, mujer de cabello poblado y ojos cansados, era la guardiana de tradiciones ancestrales. Su casa estaba al borde de la selva y desde la ventana se podía ver el lago. Para ella, ese espejo de agua era un lugar sagrado y peligroso, lleno de secretos que ni ella misma se atrevía a nombrar. Sus manos arrugadas y su voz pausada relataban con respeto y temor las historias del pasado, siempre recriminando que no debían acercarse al lago cuando el sol se ocultaba. El pueblo era pequeño y silencioso, con casas de adobe y calles de tierra roja, donde su único sonido constante era el canto intermitente de las cigarras y el crujir de las hojas bajo el viento. El calor húmedo envolvía todo, mezclándose con ese aroma intenso de tierra mojada y vegetación exuberante que parecía respirar historia. Por la mañana, el lago se mostraba tranquilo, pero conforme el día avanzaba, la niebla comenzaba a extenderse como tentáculos grises que abrazaban la superficie oscura del agua. Desde su primer día allí, Ana sintió que el lago no era un lugar común. Era como si los árboles mismos susurraran advertencias y el silencio pesara más de lo normal. Lucas, aunque intentaba desechar esas sensaciones, sintió como algo le escurría bajo la piel, una inquietud que no pudo explicar. Por las noches, ambos escuchaban sonidos provenientes del bosque cercano, un murmullo constante, casi como voces lejanas, que parecían seguirles e invadir su privacidad. Una tarde, mientras Ana exploraba los alrededores con su cuaderno de dibujo, notó símbolos grabados en la corteza de algunos árboles, pertenecientes a una lengua antigua que ella no pudo descifrar. Parecían advertencias o marcas de protección, pero también emitían una energía extraña que la hacía estremecer. Lucas la acompañaba más por obligación que por interés, pero sus ojos vigilaban constantemente la oscuridad de la selva, como si algo invisible acechara justo más allá de los arbustos. El primer día, el ambiente funcionaba como un preludio, un sol radiante que caía sobre un reflejo en el agua que no siempre coincidía con la realidad, un silencio que no era tal, y la presencia ominosa de un lago que parecía vivo y consciente. Ana sentía que el verano que había esperado sería distinto, que algo en ese lugar estaba a punto de cambiar para siempre, aunque aún no sabía qué. La abuela, en un momento de descuido, les advirtió con voz baja y temblorosa: el lago no guarda solo agua, guarda secretos, y a veces esos secretos pueden matarte si los escuchas mal. Ana y Lucas se miraron, sin saber aún qué tanto ese aviso marcaría su destino. Justo entonces, el viento se cayó y, por un instante, parecía que las voces susurraban justo a su lado. Después de la primera noche en la casa de la abuela, Ana ya sabía que algo estaba mal. A medianoche, mientras el pueblo dormía bajo un manto de estrellas ocultas por nubes densas, ella y Lucas se despertaron por un ruido sutil, una mezcla de susurros y risas que parecían salir del lago. Lucas, más curioso que asustado esa noche, decidió asomarse por la ventana para investigar. A la luz mortecina de la luna, el agua se movía con suavidad extraña, como si respondiera a un llamado invisible. De repente, Ana escuchó su nombre susurrado con un tono dulce pero quebrado. Era imposible que alguien estuviera tan cerca sin ser visto. Además, la abuela había dejado en claro que no había nadie más en el pueblo. El corazón de Ana empezó a latir con fuerza, mientras Lucas trataba de convencerla de que solo era el viento. Sin embargo, ambos sabían que el sonido no provenía de la naturaleza. Al día siguiente, explorando la orilla del lago, encontraron una muñeca vieja, casi deshecha,
flotando semisumergida en el agua. La tela estaba sucia y desgastada, pero lo que más les llamó la atención eran los símbolos bordados en hilos rojos y negros, parecidos a runas o glifos mayas. Además, la muñeca tenía una expresión inquietante, con los ojos abiertos que parecían seguirlos. Ana se agachó para recogerla, pero una sensación extraña la paralizó por un instante. Lucas notó que el aire parecía volverse más frío, incluso bajo el calor abrasador del mediodía. Los susurros volvieron, esta vez más claros y urgentes, pero indescifrables. Les parecía que estaban recibiendo advertencias, aunque nadie les hablaba directamente. Durante el almuerzo en casa de la abuela, Ana quiso mostrarle la muñeca, pero doña Carmen la apartó suavemente. «Déjala ahí donde la encontraste. Esa muñeca pertenece a los que ya no tienen voz y no quieren ser recordados». Esa frase dejó un peso en el aire. Lucas sintió que el silencio crecía demasiado, cargado de algo que no podían comprender. Por la tarde, mientras caminaban por el borde del lago, Lucas vio algo moviéndose bajo la superficie. No parecía pez ni planta, sino una figura oscura que desapareció rápido cuando Ana intentó verla mejor. Por la noche, la casa de la abuela parecía cobrar vida con ruidos inexplicables. Golpes en las paredes, susurros detrás de puertas cerradas y el sonido persistente de agua golpeando suavemente, como si el lago quisiera estar presente dentro de la casa. Ana sintió que la muñeca que habían dejado en el borde no solo era un objeto olvidado, sino un vínculo viviente con algo mucho más oscuro. Lucas, con creciente nerviosismo, empezó a perder la confianza en su lógica habitual. La necesidad de encontrar respuestas comenzó a devorarlo, mientras Ana se debatía entre dejarse llevar por su intuición o buscar pruebas concretas. Pero ambos compartían una certeza espeluznante. No estaban solos, y las voces del lago no solo susurraban secretos, estaban llamándolos a una verdad que les cambiaría la vida. Con cada día que pasaba, Ana y Lucas se sumergían más en la maraña de enigmas que rodeaban al lago y al pueblo. Ana, quien siempre había buscado respuestas en los libros y el arte, comenzó a sentir una presión interna creciente por entender qué conexiones tenía su familia con aquella leyenda oscura. La pérdida de sus padres y la reciente llegada a ese lugar remoto habían despertado en ella una mezcla de miedo y determinación. Sentía que debía enfrentarse al misterio, aunque eso la obligara a atravesar sus propios temores más profundos. Lucas, por otro lado, luchaba con la rapidez con la que su escepticismo se desmoronaba. Siempre había preferido aferrarse a la lógica y el control, pero las experiencias nocturnas y los susurros lo empujaban hacia una realidad que parecía salirse de toda razón. En secreto, temía que el lago lo corrompiera como a tantos otros antes, y sentía la presión de proteger a Ana. Ese miedo a perderla, unido a su propio pánico, generaba en él una desesperación latente que poco a poco fue mostrando grietas en su carácter confiado. Un día decidieron explorar la pequeña biblioteca del pueblo, un lugar polvoriento y casi olvidado, custodiado por un anciano bibliotecario llamado Don Julián. Él, con ojos vivaces bajo cejas canosas, les mostró viejos pergaminos y documentos locales que hablaban de un ritual maya antiguo, cancelado abruptamente después de que una gran tragedia ocurriera en el lago. Los relatos mencionaban a la voz del lago, un espíritu que custodiaba secretos mortales y usaba susurros para atraer a aquellos que osaban escuchar demasiado. Mientras Ana leía uno de los diarios antiguos, sintió una conexión fría recorrerle la espina dorsal. En el texto se mencionaba un pacto roto con los guardianes del agua, un acuerdo que hacía mucho tiempo una familia importante del pueblo había violado, trayendo una maldición sobre quienes llevaran su sangre. Ana reconoció apellidos que coincidían con el de su abuela y comenzó a entender que el destino los había traído allí no por casualidad. Lucas, sin embargo, encontró un símbolo grabado en la contraportada del libro, idéntico a los que habían visto en la muñeca y en los árboles. Más impactante fue cuando ese símbolo empezó a brillar tenuemente bajo la luz del sol, provocando una sensación sofocante de paranoia y urgencia.
Ambos sintieron que ahora ya no solo eran observadores, sino piezas activas de un juego ancestral que podrían no controlar. El ambiente comenzó a volverse más opresivo. Por las tardes, la selva parecía respirar más fuerte y el lago reflejaba sombras que cambiaban con la luz. La sensación de ser seguidos se volvió constante. Durante una caminata, Ana tropezó con una vieja cabaña semioculta entre la maleza, cubierta de símbolos y velas apagadas. En su interior, restos de objetos rituales y fotografías en blanco y negro de personas desaparecidas reposaban en una mesa polvorienta. Durante la noche siguiente, el silencio del pueblo fue roto por un fuerte grito lejano, seguido por un fulgor espectral que emergió del lago, visible desde la ventana de la casa. Ana y Lucas se miraron con horror creciente, comprendiendo que el tiempo para huir o ignorar el llamado se estaba agotando. El lago no solo guardaba secretos, sino que estaba despertando, enfadado y hambriento de justicia o venganza. Esa noche, la atmósfera estaba cargada de una tensión irrespirable. El pueblo dormía en un velo de quietud, pero en la casa de la abuela, Ana y Lucas apenas lograban mantenerse despiertos, sus mentes agrietadas por el miedo y la incertidumbre. Afuera, la niebla comenzó a serpentear entre los árboles, acercándose lentamente como una bestia invisible que buscaba atraparlos. En un momento, Ana sintió un frío intenso recorrer su espalda, como si un aliento helado le rozara la nuca. Cuando giró lentamente la cabeza, vio una silueta emergiendo del lago, una mujer translúcida, con ropas tradicionales, cubiertas de barro y hojas, con los ojos vacíos que brillaban como abismos. La figura parecía flotar, moviéndose con lentitud fantasmal. Su rostro expresaba tristeza infinita y rabia contenida. Ana intentó hablar, pero solo un hilo de voz salió de sus labios. Lucas, paralizado por el terror, vio cómo la figura avanzaba hacia ellos y sintió fuerzas invisibles que lo empujaban hacia atrás. Intentó tomar la mano de Ana para huir, pero sus cuerpos parecían pegados al suelo, atrapados por una fuerza antigua y poderosa. A lo lejos, el sonido de las voces aumentaba, esta vez mezclándose con suspiros profundos y lamentos que se confundían con el viento. La aparición extendió sus brazos como queriendo alcanzar a los hermanos, y su voz se escuchó clara y cortante, aunque solo fue un susurro. El lago exige justicia, el pasado no se olvida y el precio debe pagarse. Ana sintió que algo dentro de ella se rompía, un recuerdo olvidado que no lograba comprender del todo, así como un vínculo inexplicable con la mujer espectral. Lucas, con lágrimas en los ojos, empezó a recitar en voz baja lo poco que sabía de antiguos rezos protectores, buscando una defensa contra aquella presencia. Pero el lago parecía impenetrable y la sombra crecía en furia, convocando a más figuras oscuras que emergían lentamente del agua. Mientras la abuela intentaba correr hacia ellos, fue detenida por una fuerza impalpable que la arrojó con violencia y la dejó inconsciente en el suelo. La desesperación los envolvía con fuerza brutal. No eran solo fantasmas, eran almas atrapadas, malignas y poderosas, que buscaban desatar una venganza detenida por el tiempo pero llena de rencor. Ana, en un acto de coraje impulsivo, se lanzó hacia la aparición, mirando sus ojos vacíos y preguntándole con voz firme: ¿qué quieres de nosotros? ¿Por qué nos eliges? La entidad titubeó, y por un breve instante, una sombra de tristeza real apareció en su semblante antes de desaparecer en un maremoto de susurros y agua revuelta. Entonces, el lago recuperó su calma espeluznante, dejando a Ana y Lucas exhaustos, temblando y atrapados en un silencio más aterrador que cualquier grito. Sabían que si el lago los atacaba así ya tan pronto, la batalla por sus vidas apenas comenzaba. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris y nubes bajas que presagiaban tormenta.
Ana y Lucas despertaron cansados, con la memoria latiendo y fragmentos confusos de la aparición aún ardiendo en sus mentes. La abuela permanecía inconsciente en la misma habitación. Susurros inquietantes aún resonaban en el aire, como ecos persistentes. Decidieron que debían irse del pueblo. Lucas sentía que quedarse era firmar su sentencia de muerte. Ana, aunque aterrorizada, buscaba más respuestas, pero comprendía que escapar era necesario para poder volver con fuerzas y enfrentar ese mal. Prepararon lo esencial y salieron sigilosamente, con la esperanza de alcanzar la carretera principal, donde podrían pedir ayuda o simplemente huir en el primer autobús. Pero el paisaje parecía alterado, como si el lago y la selva hubieran cambiado de lugar o formado un muro invisible a su alrededor. Los caminos conocidos se tornaron confusos. Las sendas que habían recorrido antes ahora terminaban abruptamente en un matorral denso o en barrancos abruptos. El viento soplaba sin dirección, trayendo voces que parecían burlarse de su intento de escape. Mientras avanzaban, la niebla empezó a envolvérseles lentamente. Era pesada, húmeda y fría, y se movía como un ser consciente, cubriendo sus sentidos y borrando sus huellas. Lucas intentó guiarse con la brújula, pero ésta giraba sin cesar, incapaz de fijar un rumbo. En medio de la bruma, formas borrosas aparecieron y desaparecieron, como sombras acechantes que los seguían. En un punto, Ana quiso prender fuego para marcar el camino, pero la llama se apagó instantáneamente, como si la misma naturaleza se negara a dejar que huyeran. Lucas comenzó a sentir una presión en el pecho, una sensación inmediata de ahogo, y tuvo visiones de personas atrapadas en el fondo del lago, sus caras reflejadas en el agua oscura, suplicando ayuda. El mayor terror llegó cuando escucharon un golpe seco detrás de ellos. Al voltear, vieron a la sombra de una figura humana que se desvaneció entre los arbustos con un suspiro que helaba la sangre. El miedo se convirtió en pánico y la noche estaba aún lejos. En ese instante, Ana recordó fragmentos del diario que hablaban de una niebla protectora que el espíritu del lago usaba para atrapar a quienes intentaban huir con secretos prohibidos. La sensación de estar prisioneros en un territorio maldito fue aplastante para ambos. Lucas aceptó con voz temblorosa que el escape no sería sencillo y que la lucha por sus vidas apenas había comenzado. Con la desesperación creciendo, Ana y Lucas se tomaron de las manos, buscando fuerza mutua para enfrentar la noche que se cernía. Sabían que el lago, con sus secretos mortales, no permitiría que simplemente se alejaran. La maldición los mantenía en sus garras invisibles y solo la verdad más oscura podría liberarles. Después del intento fallido de escapar, Ana y Lucas regresaron a la casa con la abuela aún inconsciente, envueltos en una mezcla de agotamiento y terror creciente. La llegada fue silenciosa, pero la atmósfera estaba cargada de algo aún más denso. La presencia invisible del lago parecía haberse infiltrado hasta en las paredes mismas. Doña Carmen despertó al caer la tarde, con una expresión grave y ojos llenos de un conocimiento profundo y dolorido. En medio del silencio, comenzó a hablar con voz temblorosa pero firme, revelando secretos guardados por generaciones. Contó que hacía más de un siglo, una de sus antepasadas, llamada Ixchel, había sido una sacerdotisa maya encargada de un ritual sagrado para proteger el lago y su entorno. Sin embargo, Ixchel cometió una traición. En su búsqueda de poder y para salvar a su familia de una grave enfermedad, rompió el pacto con el espíritu del lago, robando un objeto sagrado llamado el corazón del agua. Desde entonces, el lago quedó maldito y sus aguas absorbieron las almas de aquellos que osaron desafiar su guardián. Los susurros que Ana y Lucas escuchaban eran en realidad los ecos de esas almas perdidas, atrapadas en un limbo entre la vida y la muerte. La abuela describió cómo la familia había mantenido el secreto y custodiado la historia para evitar que la maldición se extendiera. Sin embargo, el vínculo sanguíneo de Ana y Lucas con Ixchel los
los había marcado, despertando la furia dormida de la voz del lago. Su llegada no fue casualidad, sino el destino ineludible de enfrentar el pasado y buscar redención. Mientras doña Carmen hablaba, Ana sintió un peso en el pecho, una mezcla de culpa ancestral y responsabilidad. Comprendió que su presencia allí no solo era una coincidencia, sino la oportunidad y la carga de terminar con una cadena de sufrimiento iniciada hace mucho tiempo. Lucas, aunque sintió miedo, también descubrió una fuerza oculta dentro de sí, un deseo visceral de proteger a Ana y enfrentar lo que fuera para salvar a su familia y a sí mismo. El ambiente dentro de la casa parecía haberse transformado. La sombra de la maldición se mostraba tangible, visible en cada objeto antiguo y en la propia mirada de doña Carmen. Afuera, la selva comenzó a silbar con un viento fuerte que parecía responder a las historias contadas. Esa noche, mientras ellos procesaban la revelación, las voces del lago volvieron, pero esta vez las palabras parecían formar un lenguaje casi comprensible, repitiendo nombres y reclamando justicia. Ana y Lucas supieron que ya no había vuelta atrás. La maldición exigía un enfrentamiento directo, un cierre que requeriría valentía, sabiduría ancestral y el sacrificio que solo la verdad podía permitir. Después de la revelación del pasado, la atmósfera en la casa y el pueblo cambió drásticamente. Ana y Lucas despertaron una mañana bajo un cielo grisáceo, con un aire denso y amenazante que parecía presagiar el despertar de algo más terrible. La naturaleza misma reaccionaba a la maldición. Los árboles crujían con un sonido casi humano y las sombras parecían moverse de forma errática, como si se desplazaran sin estar sujetas a ninguna ley natural. Los susurros del lago evolucionaron a gritos apagados y a veces mezclados con lamentos desgarradores. La entidad o entidades se volvieron más activas. Durante la noche, el agua reflejaba figuras oscuras que danzaban en la superficie y voces invisibles provocaban ecos en el interior de la casa. Ana sentía que esa voz, que la había llamado desde el inicio, se hacía más insistente, tentándola a sumergirse en el lago para descubrir la verdad completa. Lucas empezó a sufrir alucinaciones, en las que veía figuras con rostros distorsionados emergiendo del agua para arrastrarlo hacia lo profundo. Estos encuentros paralizaban su voluntad y lo dejaban exhausto, aumentando su desesperación. A medida que el miedo crecía, también el distanciamiento entre los hermanos, pues Ana buscaba comprender y enfrentarse a lo inevitable, mientras Lucas solo deseaba escapar. En una visita nocturna a la orilla, Ana vio cómo el lago parecía convulsionar. La espuma blanca se tiñó de rojo y el agua se volvió espesa, casi sanguinolenta. Fue entonces cuando apareció otra figura, mucho más aterradora que la mujer espectral, un ente oscuro con ojos incendiarios, una presencia que irradiaba enojo y venganza, como el guardián vivo de la maldición. Su voz era un rugido silencioso que hacía temblar la tierra y acelerar el corazón. En la casa, doña Carmen intentaba proteger a los jóvenes con oraciones ancestrales y amuletos caseros, pero su cuerpo se iba debilitando por el influjo maligno. La familia entera estaba siendo consumida por la fuerza del lago y la sensación de derrota se instalaba como una sombra dentro de cada habitación. La población del pueblo comenzaba a retirarse. Los rumores y el miedo los tenían paralizados. Otros desaparecían misteriosamente durante la noche, dejando solo vestigios de sombras y susurros. Ana y Lucas comprendieron que no podían contar con nadie más. El enfrentamiento era suyo. A medida que la amenaza crecía, la única esperanza de redención parecía estar en desenterrar el ritual que su antepasada había interrumpido. Pero cuanto más se aproximaban a esa verdad, más fuerte era la presencia que buscaba detenerlos, intentando drenarlos física y mentalmente en un juego de terror y desesperanza. La noche se tornaba el mejor aliado del lago para extender su sombra, y Ana, sosteniendo la muñeca maldita, susurró para sí misma: no importa lo que cueste, tenemos que terminar esto. La desesperación
había crecido hasta convertirse en una sombra que cubría cada rincón de la casa y la mente de Ana y Lucas. La abuela doña Carmen estaba cada vez más débil, casi sin fuerzas para continuar con los rezos y rituales que antes parecían paliar momentáneamente la presencia oscura. La atmósfera dentro de la casa se había vuelto opresiva. Cada susurro era un tormento, cada sombra una amenaza tangible. Ana sentía el peso de la responsabilidad caer con brutalidad sobre sus hombros. Su valentía comenzaba a erosionarse bajo el constante terror y la angustia de ver cómo la maldición no perdonaba a nadie. Durante la noche, las figuras espectrales se multiplicaban. No solo amenazas visibles, sino ilusiones auditivas y táctiles que hacían que sus nervios estallaran y sus pensamientos se fragmentaran. Lucas, atrapado en su propio tormento, cayó en una espiral de miedo paralizante. Sus visiones se volvieron más terroríficas, hasta el punto en que comenzó a dudar de su propia cordura. La presión invisible lo tenía acorralado, y el amor protector que sentía por su hermana era ahora un motor desesperado que luchaba por mantenerlo en pie. Un día, mientras buscaban desesperadamente alguna pista en la biblioteca local, encontraron cartas antiguas escritas por Ixchel, la ancestral sacerdotisa. En ellas, Ixchel confesaba su culpa y describía un sacrificio necesario para romper la maldición, entregar aquello que más amaban al lago para restaurar el equilibrio. Esa revelación destrozó aún más a Ana y Lucas, quienes se enfrentaron a la durísima realidad de que la salvación tendría un precio impensable. El pueblo estaba completamente paralizado. Algunos habitantes murmuraban que la maldición ya había superado todo control y que el lago ahora devoraba el alma de quienes se atrevían a hablar de él. Nadie se atrevía a acercarse, ni siquiera para ayudar. El abandono y la soledad los envolvían como una prisión silenciosa. Una noche, Ana y Lucas enfrentaron una embestida directa de la entidad maligna en la casa, la cual se manifestó con furia devastadora. Objetos volaban, paredes sangraban y las voces se transformaron en una cacofonía ensordecedora que parecía fracturarles el cráneo. Ana gritó mientras veía a Lucas caer al suelo, convulsionando por el terror y la desesperanza. El punto más oscuro había llegado. La maldición parecía imbatible, la supervivencia una quimera y el vínculo fraternal puesto a prueba en el momento más cruel. Ana, con lágrimas y rabia contenida, juró a la sombra que no se dejaría vencer, dispuesta a luchar hasta su último aliento para salvar a quien amaba y terminar con esa pesadilla ancestral. La noche estaba envuelta en una negrura absoluta. El lago parecía más una boca oscura que un simple cuerpo de agua. Ana y Lucas, con cuerpos exhaustos pero corazones encendidos, sabían que el momento decisivo había llegado. Guiados por las instrucciones de las cartas de Ixchel y las palabras de doña Carmen, se adentraron de nuevo en la orilla del lago, esta vez con la firme resolución de terminar con la maldición o perecer en el intento. Ana sostenía la muñeca maldita con firmeza, un símbolo de todo lo que estaba en juego. Lucas cargaba una caja con los objetos rituales recogidos en la cabaña, incluyendo el corazón del agua, una piedra negra que parecía absorber la luz a su alrededor. La tensión era palpable, el aire vibraba con una energía invisible, y cada paso que daban hacia el agua profunda parecía ser seguido por miradas invisibles. De repente, la superficie del lago se agrietó y una figura espectral emergió para confrontarlos. Una mezcla aterradora entre la mujer que habían visto antes y una fuerza oscura incontrolable que reflejaba siglos de rencor y sufrimiento. Sus ojos irradiaban furia y dolor infinito. La voz que los amenazaba era una mezcla de susurros y gritos que hacían retumbar la tierra misma. Ana, temblando pero con voz firme, comenzó el canto que había memorizado de las cartas, un ritual de reconciliación y purificación que buscaba cerrar el pacto roto hace tantas generaciones. Lucas colocó el corazón del agua en el lago, hundiéndolo lentamente, mientras la figura intentaba impedirlo, lanzando
lanzando oleadas de agua y sombras para disuadirlos. En ese instante crítico, Lucas se vio atrapado bajo las olas espectrales, siendo arrastrado hacia el fondo. Ana enfrentó una tortuosa elección: continuar el ritual o salvar a su hermano. Con lágrimas, decidió hacer el sacrificio. En un grito desgarrador, hizo una promesa al lago, ofreciendo su propia alma para liberar a Lucas y al pueblo de la maldición eterna. El lago vibró, el agua se calmó y la figura espectral se disolvió en un último suspiro de alivio. Lucas fue catapultado hacia la orilla, jadeando y llorando de alivio. Ana, sintiendo un frío intenso que subía por su cuerpo, supo que su sacrificio la llevaría a otro plano, más allá del mundo físico. Antes de desaparecer, miró a Lucas con una sonrisa triste y le pidió que no olvidara nunca su historia ni el valor de enfrentar sus miedos. En la orilla, Lucas sostuvo la muñeca, ahora inerte y sin vida, y prometió honrar el sacrificio de su hermana, guardando para siempre el secreto y enseñando a las futuras generaciones a respetar y no desafiar jamás los susurros mortales del lago. Los días posteriores al sacrificio de Ana se tiñeron de una quietud extraña que parecía tanto alivio como un luto silencioso. Lucas quedó solo en la casa de la abuela, transformado no solo por el peso de la pérdida, sino por la responsabilidad gigantesca que ahora podía sentir anclada a su alma. El lago, antes una presencia ominosa y agresiva, volvió a mostrar una calma turbia, pero ya sin los susurros ni las apariciones inquietantes. El pueblo lentamente despertó del temor paralizante. Algunos regresaron, otros permanecieron alejados, pero todos hablaban en un susurro reverente sobre los eventos que habían tenido lugar. La abuela, recuperada, contaba la historia de Ana con lágrimas y orgullo, describiéndola como una heroína que restauró el equilibrio roto por los pecados del pasado. Lucas sintió un vacío profundo, un hueco que la ausencia de su hermana había dejado no solo en su corazón, sino en la misma realidad que lo rodeaba. Cada amanecer era un recordatorio amargo del sacrificio y del precio de conocer los secretos mortales del lago. Por las noches, visitaba la orilla, sosteniendo la muñeca ahora inerte, y escuchaba en el silencio un eco de la voz de Ana que le decía: «Protege nuestra historia para que nadie más sufra». El lago, aunque calmado, mantenía una belleza inquietante, aguas oscuras que reflejaban un cielo eterno y árboles que se mecían al son de un viento que apenas se sentía. La naturaleza había retornado a un estado de equilibrio, pero la sensación de misterio persistía, como un guardián invisible que vela por el secreto eterno. Con el tiempo, Lucas decidió dedicarse a preservar las tradiciones y las leyendas del pueblo, comprendiendo que el conocimiento que él y Ana habían desenterrado debía ser compartido con respeto y temor. Escribió un diario recopilando tanto las historias antiguas como sus vivencias, consciente de que aquel lago era más que agua, era un umbral entre mundos, entre la vida y la muerte, y que las voces que susurraban secretos mortales nunca deben ser olvidadas ni provocadas. El sacrificio de Ana quedó grabado en la memoria colectiva, pero también en el alma de Lucas, quien sabía que el lago seguía vigilando. La última imagen que tenía de su hermana era la de su sonrisa triste y el brillo etéreo de sus ojos al desvanecerse en la oscuridad. Un recordatorio constante de que la paz a veces exige el más alto costo y que los secretos del lago, aunque guardados, seguirían susurrando para siempre. Ana tiene 24 años y trabaja desde hace poco como profesora de historia en la escuela del pueblo. Su amor por la historia local la lleva a aceptar el reto de vivir en la antigua casona de su familia, un lugar impregnado de recuerdos y secretos. Para Ana, la casa representa una conexión con su abuelo, un hombre que le enseñó a amar las tradiciones mexicanas, pero también dejó tras de sí un aura de misterio y leyendas que Ana había intentado siempre tomar como cuento para niños.
La casona está al borde del pueblo, en una zona donde el viento arrastra el olor seco del desierto, mezclado con el aroma de flores de cempasúchil, que desde hace siglos se usan para honrar a los muertos en la región. Las paredes gruesas de adobe muestran el desgaste del tiempo. Los muros están manchados y la madera de las ventanas cruje cuando sopla la brisa nocturna. Adentro, sombras y rincones oscuros parecen susurrar historias de vidas que una vez poblaron el lugar. Su hermano, Luis, un muchacho de 19 años lleno de escepticismo y sarcasmo, regresa al pueblo después de varios años estudiando en la ciudad. Él ve la casa como un lugar viejo y aburrido, pero respeta la decisión de Ana y se ofrece a ayudarla en las tareas de mantenimiento. A pesar de su incredulidad, también siente algo extraño cuando entra a la casa, una mezcla de nostalgia y una sensación inquietante difícil de definir. La familia está marcada por una historia de tragedias y ausencias. Su padre murió en un accidente cuando Ana era niña, y su madre, una mujer reservada, parece evitar hablar del pasado o de la casa. Esta carga emocional no declarada permea a los personajes y agrega un tinte de vulnerabilidad a sus relaciones. La calma aparente se rompe con pequeños detalles, sombras que parecen moverse sin explicación, el eco de pasos en el segundo piso cuando nadie sube y la inexplicable sensación de ser observados en la penumbra. Por las noches, cuando el viento cantando se mezcla con el crujir de la madera y el choque de las ramas contra las ventanas, Ana siente una inquietud que pincha en el pecho, como si la casa le estuviera advirtiendo que algo oscuro está por suceder. El pueblo en sí, pequeño y tradicional, está lleno de leyendas que hablan de antiguas maldiciones y rituales olvidados, pero sus habitantes prefieren no hablar de ellas. Ana sabe que el abandono y el miedo mantienen estas historias sepultadas, pero su curiosidad la obliga a mirar más allá de lo permitido, sin saber aún que esta decisión la llevará por un camino del que quizás no pueda regresar. Después de días instalándose en la casona, Ana y Luis intentan recuperar la normalidad. Aunque Ana está decidida a restaurar la casa y revivir sus raíces, Luis solo quiere pasar el tiempo y regresar pronto a la ciudad. Sin embargo, ambos comienzan a notar detalles que escapan a toda lógica. Una tarde, mientras Ana limpia el desván polvoriento, su mirada se posa en un viejo baúl de madera que no había visto antes. Al abrirlo, encuentra un muñeco de trapo deshilachado, con costuras mal hechas y ojos de botones negros. El muñeco parece casi sonriente, pero algo en su expresión genera una incomodidad inexplicable. Ana, cansada y sin darle mucha importancia, lo tira a un costado. Al caer la noche, cuando la casa se envuelve en penumbra, Luis escucha un ruido extraño desde la sala, como el arrastre de algo sobre el piso. Al encender la luz, no encuentra nada fuera de lugar, pero al salir a la cocina, nota que la puerta del basurero, donde Ana había dejado el muñeco, está abierta. A la mañana siguiente, para sorpresa de ambos, encuentran el muñeco de regreso, posado en el centro de la sala principal, como si alguien lo hubiera colocado ahí con cuidado. Ana intenta razonar con Luis, pero él insiste en que es una broma de algún vecino o incluso un juego de su madre para asustarlos. Sin embargo, una tensión invisible comienza a instalarse en la casa. Los sonidos inusuales se multiplican. Pasos que suben por la escalera sin eco de pisadas, susurros que se confunden con el viento y una extraña sensación de ser observados desde la penumbra. Durante una cena tensa, la madre de Ana menciona vagamente que el muñeco está unido a la casa, pero se niega a explicar más. Este silencio provoca conflicto entre los hermanos, quienes sienten que hay un secreto oscuro que la propia familia está ocultando. Luis, escéptico pero inquieto, instala cámaras improvisadas para captar cualquier movimiento extraño durante la noche. Cuando revisan las grabaciones al día siguiente, encuentran imágenes borrosas de una figura delgada, vestida con ropa antigua, arrastrándose cerca del muñeco, que parece cambiar de posición desconcertantemente. El miedo empieza a calar, pero tanto Ana como Luis intentan mantenerse racionales,
aunque las dudas y la paranoia crecen como una sombra inevitable. Para empeorar la tensión, el pueblo comienza a murmurar historias recientes de desapariciones y sucesos extraños vinculados a la familia de Ana, lo que siembra dudas sobre si están cargando con una maldición o destino ya marcado. Ana se siente atrapada entre su deseo de descubrir la verdad y el miedo creciente por lo que ella misma pueda desenterrar. Luis, por su parte, lucha contra el instinto de huir y la responsabilidad de proteger a su hermana. Ambos personajes comienzan a mostrar grietas emocionales que los hacen más humanos y vulnerables frente al horror que se aproxima. Tras las inquietantes grabaciones y la extraña persistencia del muñeco en la casa, Ana y Luis ya no pueden ignorar la realidad que se cierne sobre ellos. La tensión en la casa crece y se vuelve casi palpable. Cada rincón parece guardar un secreto que presiona para salir. Ana, con su pasión por la historia y la cultura mexicana, decide investigar mejor el origen del muñeco. Recurre al viejo archivo del pueblo, una pequeña biblioteca llena de polvo y libros amarillentos por el tiempo. Allí, entre documentos olvidados, encuentra relatos sobre la casa y su primer dueño, don Evaristo, un hacendado acusado de prácticas oscuras y supersticiones heredadas de las antiguas poblaciones indígenas. Tiene noticias de la leyenda del Tlacaelel, un espíritu vengativo ligado a objetos malditos que una vez se usaba para proteger tierras sagradas profanadas. El muñeco, según documentos y relatos orales, podría ser una creación de brujería para guardar una maldición, impedir que cualquiera se aleje del lugar o revelara lo que allí sucedió. Mientras Ana intenta entender esta conexión, Luis experimenta un conflicto interno creciente. A pesar de su incredulidad, algunas noches despierta con sudores fríos, como si alguien estuviera acechando su sueño. Su rechazo inicial dejando paso a miedo y culpa, al sentir que al venir a la casa ha desatado algo peligroso para su familia. Durante una tormenta, Ana encuentra una caja oculta detrás de un falso panel en la biblioteca de la casa. Dentro descubre cartas y fotografías antiguas que revelan un oscuro pacto entre don Evaristo y una misteriosa figura. Las cartas están escritas en una mezcla de español y náhuatl, con símbolos que solo Ana puede parcialmente descifrar gracias a sus estudios de historia. Mientras Luis se enfrenta a pesadillas recurrentes donde ve al muñeco persiguiéndolo por pasillos infinitos, Ana empieza a atar cabos. La casa no solo está marcada por la presencia maldita del muñeco, sino que está construida sobre un antiguo sitio ceremonial indígena profanado, lo cual explica la fuerza que lo mantiene ahí. En este punto, los habitantes del pueblo, temerosos, comienzan a evitar a la familia. Una noche, un anciano del pueblo se acerca a Ana y le advierte que debe romper el ciclo antes de que la casa y el muñeco consuman a su familia como ya lo hicieron con otros. Sin embargo, desconfían que el muñeco pueda tener voluntad propia y que cualquier intento por librarse de él pueda traer consecuencias peores. La atmósfera de la casa empeora. Los objetos se mueven por sí solos, las luces parpadean y una opresiva sensación de desesperanza crece, atrapando a Ana y Luis en un laberinto de miedo, secretos y traiciones familiares. Una grieta moral se abre entre ellos. Ana quiere seguir investigando y enfrentando el misterio, mientras Luis solo desea huir y olvidar. Esta división añade un conflicto emocional que se entrelaza con la amenaza sobrenatural, haciendo su lucha más intensa y profunda. La tormenta azotaba con furia la casona aquella noche, como si la misma tierra se conspirara para despertar lo que había estado dormido. Ana y Luis, en la cocina iluminada solo por la tenue luz de una lámpara de aceite, se preparaban para dormir, sin imaginar que en esas horas el terror golpearía con fuerza su puerta. Lentamente, un ruido seco y repetitivo comenzó a escucharse desde la sala. Golpecitos, como si alguien caminara con pasos torpes y arrastrados. Ana, con el corazón acelerado, se levantó para investigar mientras Luis la seguía con una mezcla de incredulidad y miedo. Cuando llegaron frente
frente a ellos, el muñeco estaba de pie, de manera inexplicable, con los brazos extendidos y la cabeza girada hacia ellos. Sus ojos de botón reflejaban la tormenta, casi vivos. Ana sintió un escalofrío que subió por su espalda, y Luis, por primera vez, no se burló ni buscó racionalizar. Supo que algo terrible estaba ocurriendo. De repente, una ráfaga de viento apagó la lámpara y la casa quedó sumida en oscuridad. Una voz apenas audible, susurrante y vieja, comenzó a escucharse. Palabras en náhuatl mezcladas con el español, reclamando justicia y venganza. El aire se volvió gélido y las sombras parecían alargarse por las paredes hasta envolverlos. Luis soltó una linterna que rodó por el suelo iluminando fragmentos de fotografías antiguas proyectadas por el reflejo, imágenes de sacrificios y pactos ignorados que reflejaban la crueldad de don Evaristo para amarrar al espíritu con el muñeco. Ana, aunque aterrada, recordó las enseñanzas de su abuelo sobre la resistencia espiritual y el poder de las palabras. Logró repetir algunas frases que encontró en las cartas, intentando calmar la presencia. El muñeco, sin embargo, comenzó a producir un sonido casi humano, una risa aguda que se transformó en un llanto desesperante. Cuando las luces volvieron, vieron huellas de piedra quemada en la madera del piso que no estaban antes, y el muñeco otra vez en la basura, como si el terror hubiera querido devolverlo a su origen. Pero Ana ya no dudaba. Esa entidad estaba viva y quería algo más que asustarlos. Las heridas emocionales de ambos hermanos surgieron bajo la presión. Luis, sintiéndose inútil y manipulable por aquello que no entiende, culpó a Ana por traer el peligro a su vida. Ana, por su parte, sintió la creciente responsabilidad de proteger a su familia y al mismo tiempo desentrañar la verdad, aunque temiera a lo que eso la llevara. La noche terminó con un silencio espeso, donde hasta el viento parecía esperar, y la casa se quedó con sus secretos oscuros, un huésped invisible que acechaba en cada sombra. La sensación de paz se había roto para siempre. Después de la terrorífica experiencia nocturna, Ana y Luis deciden que la única opción para protegerse es abandonar la casona. Preparan apresuradamente sus cosas, con la esperanza de que salir lejos les devolverá la tranquilidad perdida. Sin embargo, la casa parece tener otros planes, tejiendo una red invisible que los atrapa con fuerza. Durante la madrugada, mientras empacan en silencio, las ventanas se cierran solas con un golpe seco y el viento se intensifica en un aullido grave que retumba en las paredes. Los caminos hacia la salida del pueblo empiezan a convertirse en un camino imposible. Deslizamientos bloquean la carretera principal. La antigua carretera de tierra aledaña está cubierta de barro y las señales que marcan la salida parecen distorsionarse y cambiar. En el pueblo, los vecinos evitan mirarlos y se encierran en sus casas como si un mal mayor estuviera a punto de desatarse. Las luces eléctricas fluctúan de forma errática y Ana comienza a sentir que incluso el tiempo se alarga y encoge alrededor de su desesperación. Luis, frustrado, intenta conducir el viejo auto familiar, pero el motor se niega a prender, como si la propia máquina rechazara abandonar aquel lugar. El miedo se mezcla con la impotencia y algunos recuerdos dolorosos emergen. La muerte de su padre, la frialdad de su madre y la presión que sienten por mantener un legado que no comprenden completamente. Ana, más determinada, sugiere buscar ayuda fuera del pueblo, pero Luis confiesa que teme lo que podría suceder si la presencia los persigue. Su vínculo familiar con la casa y el muñeco es profundo y oscuro. La culpa y el miedo empiezan a fragmentar a los hermanos, poniendo en riesgo la confianza que aún tienen uno en el otro. Esa misma noche, el muñeco desaparece misteriosamente de la casa. Al principio, creen que alguien lo ha tomado, pero pronto descubren que ha regresado a un altar improvisado en la habitación de la abuela, repleta de objetos rituales polvorientos y velas medio consumidas. La casa parece estar comunicándose con ellos a través de signos visibles y símbolos ocultos. Intuyen que el muñeco es un vigilante, un centinela maldito que los obliga a permanecer atrapados y enfrentarse a lo que está enterrado bajo sus cimientos. El destino de la familia y la maldición parecen entrelazados,
atrapándolos en un ciclo sin fin. Luis, sintiéndose derrotado, decide enfrentarse a sus propios miedos y buscar en su escepticismo una solución práctica. Pero Ana insiste en explorar la parte esotérica del misterio, lo que crea una tensión que amenaza con romper su frágil alianza. El capítulo cierra con una escena inquietante. Afuera, las sombras de figuras antiguas se proyectan en el desierto, como guardianes espectrales que vigilan la casa, y el muñeco, en la oscuridad, parece sonreír con una malevolencia invisible. Ana está cada vez más obsesionada en descubrir la verdad detrás de la casona y del muñeco. Tras días de investigación en el archivo del pueblo y conversaciones con ancianos, encuentra a doña Carmen, una mujer maya o tomi, última guardiana de las tradiciones ancestrales, conocida por sus conocimientos en rituales y leyendas. Doña Carmen recibe a Ana en su pequeña cabaña, adornada con amuletos y símbolos de protección. Con voz pausada y mirada penetrante, le explica que la propiedad fue construida sobre un sitio sagrado, una antigua lápida destinada a proteger el descanso de las almas de indígenas que fueron sacrificados en tiempos coloniales por órdenes de don Evaristo, un ambicioso hacendado que buscaba apropiarse de esas tierras. El muñeco, según la tradición oral, es un cazador de almas, un recipiente creado por la bruja de la tribu que quedó atrapada entre la vida y la muerte para guardar la justicia ancestral. Don Evaristo, en su arrogancia, hizo un pacto oscuro para esclavizar ese poder, pero nunca imaginó que la maldición acabaría consumiendo a toda su descendencia. Ana descubre que ella y Luis son herederos de esa tragedia, porque su familia es descendiente directa del hacendado, y sin saberlo, están atados a esa deuda. La mujer advierte que el muñeco busca redención y equilibrio. Quien intente deshacerse de él sin respetar su historia solo atraerá más destrucción. Mientras Ana absorbe esta revelación, Luis se encuentra cada vez más hundido en sus dudas y resentimientos, sintiendo que su identidad se desmorona frente a una herencia que no eligió y a un castigo que no entiende. De regreso en la casa, la atmósfera se vuelve aún más opresiva. Ana cree sentir voces antiguas en los muros, como si las paredes susurraran fragmentos de un pasado olvidado. Encuentra símbolos pintados con carbón detrás de un cuadro, junto a restos de ceniza y pequeñas figuras talladas en hueso. Una noche, el muñeco aparece en la puerta de la habitación de su madre, que duerme con el rostro marcado de lágrimas. La mujer, que hasta entonces había permanecido callada, en un gesto desesperado, pide a Ana que acepte lo inevitable y revele que la familia ha guardado en secreto un libro prohibido con rituales para contener la maldición, pero olvidaron cumplirlos hace mucho tiempo. La tensión familiar explota cuando Ana y Luis confrontan a su madre. Entre lágrimas y reproches surge la pesada carga del silencio y la culpa. Proteger a la familia significó ignorar el dolor, y ahora la sombra se ha vuelto inmanejable. Este capítulo termina con una tormenta eléctrica que parece arrancar retazos de la realidad misma, mientras la casa tiembla y el muñeco observa inmóvil, esperando que el ciclo continúe o se rompa para siempre. A partir de la revelación sobre la maldición y el oscuro pasado, la casa parece despertar una fuerza más violenta y destructiva. Las noches se vuelven insoportables, puertas que se abren y cierran con estruendos, cristales cayendo en pedazos y un aire denso que cuesta respirar. El muñeco, lejos de estar quieto, aparece en diferentes habitaciones, siempre con una sonrisa macabra y sus ojos de botón brillando. Ana intenta proteger a su familia como puede, pero su salud se deteriora con la ansiedad y el insomnio. Luis empieza a mostrar síntomas físicos extraños. Cortes y moretones aparecen en su cuerpo, como si fuerzas invisibles lo atacaran. Ambos sienten que la presencia no solo busca enfrentarles, sino destruirles por completo. Una noche tormentosa, mientras el viento ululaba fuera, Luis desaparece por varias horas sin explicación. Ana lo encuentra al amanecer
permanecer en el desierto cercano, desorientado y murmurando palabras incomprensibles en lenguas ancestrales. Está como poseído por una fuerza que intenta controlar su voluntad. Los vecinos permanecen alejados y algunos susurran que la casa está maldita para siempre, que el espíritu en el muñeco se ha vuelto un agente del sufrimiento y la locura. Ana, más decidida que nunca, revisa el libro prohibido, intentando encontrar una solución, pero las instrucciones son confusas y requieren un sacrificio que teme aceptar. Mientras tanto, la madre, debilitada y atrapada en su propio miedo, se encierra en silencio, dejando que la energía oscura consuma los recuerdos felices y familiaridad que alguna vez tuvo. El miedo crece, no solo por la presencia maligna, sino por la fractura emocional que cada miembro de la familia experimenta. La unión que antaño los mantenía juntos comienza a deshacerse, y en esa ruptura la maldición se fortalece. La tensión llega a un punto crítico cuando la entidad, a través del muñeco, muestra una última advertencia. La casa será su tumba si no aceptan pagar la deuda con sangre y sacrificio. El peligro ya no es solo psicológico, sino físico y espiritual. Ana y Luis comprenden que están frente a algo mucho más oscuro y poderoso que ellos. El magnetismo siniestro de la casa no solo atrapó sus cuerpos, sino sus almas. El capítulo termina con una escena aterradora. El muñeco frente al altar ritual, envuelto en llamas negras que no consumen, con una risa gélida que se confunde con el viento, mientras Ana se prepara para enfrentar lo que siente será su prueba final. La maldición se había vuelto un peso imposible de cargar. Ana sentía cómo su mente se erosionaba poco a poco, atrapada en un ciclo de noches sin descanso, invadidas por susurros que se mezclaban con el viento y visiones que la congelaban de terror. El cansancio la hacía dudar de su propia cordura. ¿Eran reales o solo fragmentos de sus peores temores? Luis, por su parte, se había transformado. De aquel joven escéptico quedó solo el recuerdo. Ahora era un hombre consumido por el miedo y la culpa, aislándose cada vez más en su dolor y en la sombra de la casa. La relación entre los hermanos se quebraba con cada noche que pasaba, y la sombra del muñeco ominoso parecía absorber la poca luz que quedaba. La casa ya no era un refugio, sino una prisión viva. Las paredes crujían con fuerza como si respiraran. La temperatura bajaba hasta un frío que calaba los huesos, y el aire olía a humedad y a cenizas, recuerdos de las tragedias que se habían consumado en ese lugar antes que ellos. Ana llegó al punto en que cada sombra era una amenaza, cada paso un presagio de desgracia. Las paredes mismas parecían susurrar secretos que la dejaban paralizada. Los objetos se movían por sí solos, y el muñeco aparecía en lugares inesperados, siempre con esa sonrisa macabra que endurecía su corazón y aumentaba la desesperanza. En un momento cruelmente revelador, Ana vio a su madre convertida en un ser distante, perdida en recuerdos que ella misma parecía temer enfrentar. Luis la evitaba, preso de sus propios fantasmas, y ella estaba sola frente a la oscuridad. El punto culminante vino cuando, en medio de una tormenta, escucharon un llanto desgarrador que parecía salir de las profundidades mismas de la tierra, una súplica sin esperanza que los paralizó en silencio. Era la voz de la maldición reclamando su tributo. La única alternativa parecía ser enfrentar la verdad que tanto temían, el sacrificio. Ana comprendió que solo aceptando el vínculo con su pasado y con la casa, podrían intentar romper el ciclo aterrador que los tenía atrapados. El capítulo concluye con ese momento de silencio tenso, donde la esperanza parece extinguirse y los personajes se enfrentan a la mayor prueba de sus vidas, al borde de la rendición o la redención. La tormenta rugía afuera, mientras dentro de la vieja casona, Ana y Luis se preparaban para lo que sabían sería la prueba definitiva de su coraje
y su voluntad. El aire estaba cargado con el olor a humo y humedad, y la tenue luz de las velas proyectaba sombras inquietantes que parecían danzar al ritmo de sus corazones acelerados. Ana sostenía el muñeco con manos temblorosas, consciente de que en ese pequeño objeto de trapo residía la oscura fuerza que había caído sobre su familia por generaciones. El libro de rituales, con las palabras ancestrales en náhuatl inscritas, reposaba abierto sobre la mesa, listo para guiar el sacrificio necesario. Luis, aunque asustado, miraba a su hermana con una mezcla de determinación y desesperación. Sabía que no había vuelta atrás. La única forma de liberar a sus almas y a la casa era enfrentando el mal de frente y pagando el precio que la historia marcaba. Al iniciar el ritual, las paredes comenzaron a temblar. El viento parecía aullar en coros de lamentos. Voces antiguas susurraban en la oscuridad, evocando los espíritus que habían sido perturbados. El muñeco cobró vida momentáneamente. Sus ojos de botón brillaron con un fuego frío y una risa escalofriante llenó la habitación. Ana y Luis recitaron las palabras del libro con voz firme, cada sílaba un martillo que golpeaba al mal ancestral. El vínculo entre ellos se fortaleció y en ese momento comprendieron que su fuerza no solo venía de la magia, sino del amor y la unidad que aún podían preservar. Cuando el ritual alcanzó su clímax, un estallido de luz y sombra envolvió la casa. El muñeco fue consumido en llamas negras que no quemaban, sino que liberaban una energía que parecía arrancar siglos de sufrimiento y oscuridad. Pero el sacrificio no fue sin costo. Luis sintió que pedazos de sí mismo se desvanecían, recuerdos amados que se perdían para siempre. Ana, por su parte, quedó con una cicatriz invisible, un peso emocional que la acompañaría por siempre. Al amanecer, la casa estaba en silencio y calma, como si un ciclo terrible hubiera sido cerrado. Sin embargo, ambos sabían que aunque la amenaza inmediata había terminado, las marcas de aquella noche quedaban tatuadas en sus almas. El amanecer llegó silencioso y frío, iluminando la casona que, aunque liberada de la maldición, seguía envuelta en un aura de tristeza y misterio. Ana y Luis, agotados y con heridas profundas, no solo en el cuerpo, sino en el alma, se sentaron frente a la puerta principal, contemplando el lugar que durante tanto tiempo fue su prisión y hogar. Luis ya no era el mismo. La pérdida de recuerdos y la sensación de vacío lo habían cambiado para siempre. Su mirada reflejaba no solo el cansancio de la batalla, sino la confusión de quien ha pagado un precio muy alto y no está seguro de lo que queda por dentro. Ana, aunque fuerte, sentía una cicatriz invisible en su corazón, un peso que la marcaría por el resto de sus días. La madre, debilitada pero liberada del miedo que la había consumido, se mostró poco a poco recuperando la voz y la voluntad, aunque la culpa por haber ocultado secretos tan oscuros permanecía latente. La familia, con la casa finalmente en calma, decidió dejar atrás ese capítulo de sufrimiento y buscar reconstrucción lejos de aquellos muros silenciosos. Pero el pueblo, con sus antiguas historias y susurros, no olvidaría. En las calles, los relatos del muñeco maldito y del sacrificio resonaban en la voz baja de los vecinos, una advertencia eterna para quienes osaran desafiar la historia. Algunos creían que el equilibrio alcanzado era precario y que el muñeco podía regresar, buscando otra alma para aprisionar. En la penumbra de la casona vacía, cuando la noche caía sin luna, un leve movimiento rompía el silencio. Un par de ojos de botón brillaban tenuemente en la oscuridad y una sonrisa maliciosa se dibujaba en el rostro de ese muñeco de trapo. La historia había terminado, pero la sombra del terror persistía, esperando paciente por su próxima víctima. Ana, lejos de aquel lugar, decidió dedicar su vida a registrar y contar esta historia para que el mundo conociera el precio de la maldición y el valor del sacrificio. Sabía que la paz era frágil y que algunas sombras nunca se extinguen del todo.